Ok, parece que ya estamos en vivo. Bueno, antes que nada, muy bienvenidos a todos. Carolina, Haripriya, Krishna Kumari, Namrasa y Krishna Karnam. Un gusto tenerlos aquí. Muy lindo compartir estos 45 minutos con todos ustedes. Entonces, la última vez estaba hablando del capítulo 4, el capítulo 4 del Jaiva Dharma, y el capítulo era llamado Vaishnava Dharma es Nitya Dharma. Y me preocupé un poco debido a que ha habido tantas interrupciones en la última clase por la señal. Entonces estaba pensando que voy a dar unas breves palabras acerca de lo que hablamos en el capítulo 4 y luego terminando ese capítulo continuaré naturalmente con el capítulo 5, el cual es el principal corazón de todo lo que estamos desarrollando. Entonces, en el capítulo 4, la Giri Mahasaya tenía todas estas dudas acerca del Nitya Dharma, de cómo, bueno, de hecho, eso fue en el tercer capítulo. Entonces, en el capítulo 4, la Giri Mahasaya comenzaba a tener un poco de fe en el Vaishnava Dharma, pero no podía entender cómo es que el Nitya Dharma y el Vaishnava Dharma son, de hecho, idénticos. Y entonces, Vaishnav Das Babaji tiene esta explicación elaborada acerca de, primero él dice que el Vaishnava Dharma es como el Shuddha Vaishnava Dharma y el Vaishnava Dharma, como las formas impuras y puras, y él desarrolla cada uno de ellos a través de los diferentes componentes y aspectos de esas cosas. Y cuando habla acerca del Shuddha Dharma, él dice que Mahaprabhu menciona estos tres principios diferentes, en los cuales básicamente uno puede desglosar el Shuddha Dharma, el Vaishnava Dharma, el cual Sambandha, Videya y Prayoga. Entonces, el apoyo filosófico para alcanzar la meta espiritual y la meta espiritual de Param Bhakti en sí mismo. Y cuando Vaishnav Das comienza a hablar acerca de Avideya, él menciona los 9 miembros, ¿no? Escuchar, cantar, y etcétera, escuchar, recordar. Y en ese contexto él dice que, de hecho, hay dos divisiones dentro del Sadhana Bhakti. Y dice estos 9 miembros del Bhakti son Vaidhi Bhakti, pero hay dos divisiones, por supuesto, Vaidhi Bhakti y Raganuga Bhakti. Y él continúa explicando el Vaidhi Bhakti, por supuesto, todos seguro sabemos, significa que siguiendo las indicaciones de las escrituras y las reglas de las escrituras para alcanzar las metas del Prem of Priti. Y Raganuga significa que tú tienes un sabor, un ruchi espontáneo, un gusto. Y uno sigue las escrituras, no sigue las escrituras, pero sigue exclusivamente el humor de un Nityasada Brayavasi o los eternos residentes de Vrindavan, cuyo humor es con el cual uno se identifica. Entonces yo creo que es muy importante comprender en este punto, si uno no está familiarizado con esta idea de que cuando los gaudillas hablan acerca del Vaidhi Bhakti, hay dos formas en las cuales se suelen hablar. Como cuando Bhaktivinoda habla acerca del Vaidhi Bhakti, él no está hablando acerca del Vaidhi Bhakti como la meta final, como cuando si tú tienes el deseo de tener la meta más elevada de ser un sirviente de Vishnu en Vaikunta, básicamente sirviendo a Dios en este humor de reverencia, eso es Vaidhi Bhakti. Pero cuando en el contexto de tú teniendo Raganuga, ¿no? Cuando quieres servir al Krishna de Braj y no eres puro, eso también es llamado Vaidhi Bhakti. Entonces es un poco desafortunado que haya dos términos que no son compatibles en un sentido, pero solo en el sentido práctico del estadio, cuando siendo Vaidhi Bhakta, haciendo Vaidhi Bhakti o Raganuga Sadhaka, o un sadhana ideal de Raganuga, pero no eres puro, pero con una visión diferente al respecto.
Entonces esta confusión se da, creo. Vishwanath Chakravarti Thakur muestra dos términos dentro del Raga Nuga Sadhana. Entonces, lo que Bhaktivinoda llama Bhakti en el contexto de Raga Nuga, el ideal de Raga Nuga, Vishwanath Chakravarti Thakur lo llama Achataruchi Raga Nuga Sadhana, lo cual significa un Raga Nuga un poco menos, con un poco menos de sabor, por así decirlo. Claro, esto es un poco un oxímoron, porque estamos hablando de un gusto elevado. Pero este término hace referente a que no tienes una inclinación plena aún, pero ese es tu ideal. Entonces, como quizás nosotros, la mayoría, quizás el 99% de los sadhakas en el mundo, estamos en Ayata Ruchi Raganuga, dentro del Gaudiya, del ambiente Gaudiya. Pero deseamos tener ese tipo de Raga Nuga, ese tipo de conexión con Krishna, y el ideal de Braj es lo que realmente queremos. Y déjenme ver un poco las notas aquí. Luego Vaishnav Das explicaba la diferencia entre Vaidhi Bhakti y Raga Nuga Bhakti, porque Vaishnav Das estaba hablando de estas dos cosas diferentes en el nivel de elegibilidad, no siendo que uno tiene elegibilidad para Raga Nuga Bhakti o Vaidhi Bhakti, basado en que uno no es puro. Entonces la Giri, por supuesto, como se ha vuelto un sadhaka muy serio, muy intenso. Y le dice a Vaishnav Das, bueno, ¿cómo se determina el adhikar? ¿Cómo uno determina cuál es el adhikar? Y Vaishnav Das dice que tú básicamente el gurú lo observará dependiendo de las raíces, ¿no? Y las tendencias naturales eh, que se den dentro del camino, o si tienes un potencial dentro una inclinación natural. Entonces Vaishnav Das Babaji dice, bueno, el gurú te puede decir cuál es tu dedicar. Y la Hagiri, él no estaba, él estaba satisfecho, pero él quería comprender más, mejor. Y entonces él pregunta, ¿cómo reconoces el dedicar? ¿Cómo es reconocible? ¿Cómo se reconoce? Y básicamente Vaishnav Das responde y dice, disculpe, él dice que es dado por el deseo, como tú tienes que, el gurú examinará a los devotos, al deseo de los sadhakas y la forma en que se comportan, lo cual es como una manifestación externa de las personas, como un poco, ¿cómo lo llamaríamos? Esta conglomeración de los deseos se manifiesta en cómo se comportan. Y si sientes como que estás muy relacionado a esta idea de, de la adoración en relación con las escrituras, como que tiene una natural fe en las instrucciones de las escrituras y realmente sientes como seguirlas estrictamente, lo harás y alcanzarás una meta. Y sigues en el nivel del Bhakti Bhakti, pero te estás moviendo a través del Raga Nuga Sadhaka. Y si tienes como este gusto espontáneo a pensar en Krishna o adorarlo o cantando o cocinando, si tienes este gusto espontáneo y sientes que las escrituras pueden interferir con este fluir constante, entonces hay muchas historias fabulosas acerca de los Babajis. La única la que viene a mi mente ahora es como, creo que Fonsiddhas Babaji, alguien había robado unas cosas de él y él se había enojado mucho. No recuerdo si había sido esta pequeña deidad de Krishna Balaram. Y había
Y entonces, debido a su sentimiento, no, había seguido como una actitud de acuerdo al Shastra de él para con la deidad, porque iba más allá de ello. Y recuerdo también que, bueno, y Vaishnav Das le explica esto a las Mahasaya y él pregunta las preguntas que cualquier sadhaka necesita preguntar, que es muy importante para todos. Y él dice, ¿cuál es mi adhikar? Eso es lo que pregunta las Mahasaya. Y luego Babaji dice, tiene una respuesta muy interesante, muy linda. Dice, tú lo sabrás al examinar tu corazón. Mira tu corazón y sé honesto contigo mismo y sabrás realmente dónde estás. Y esto me recuerda algo que yo vi unos meses atrás. Estaba viendo uno de los podcasts de Namo Rasa y el invitado era Shamarani. Y olvidé cuál era el contexto, pero Shamarani básicamente dice, con humildad, y dice, yo sé realmente dónde estoy ahora, porque lo que tengo que hacer es sentarme y cantar y observar mi mente. ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde se va cuando canto? Y es tan práctico, ¿no? Yo digo, es como una forma muy simple de determinar nuestra ADHD. Cualquiera lo puede practicar en su casa, ¿no? Sentarse y cantar y ver a dónde va la mente de uno. Y la mente de uno le dirá cuál es nuestra ADHD. Porque si de hecho eh, eres un devoto con un ruchi en Radha Nuga, sucederá que automáticamente en ese momento la mente se irá a Krishna y nosotros automáticamente nos vamos para el resto de las cosas. Y esto es tan fácil como se puede determinar nuestra adhikar. Y luego Vaishnav Das Babaji le dice, ¿no? ¿Tú piensas que es una buena idea seguir las instrucciones del Shastra con las confusiones del Vajra? Y él dice, sí, y siento que el Hari Bhajan es un océano de raza, porque la Hirmo solía ser un músico, él había sido entrenado por músicos del Delhi, de una alta clase, y se había vuelto un cantante experto, y cuando él tomó parte en el Kirtan, cuando comenzó ahí a Godrum y pasar los tiempos con los Babajis en los bosques, él siempre era impulsado a ser el cantante principal. Y bueno, y él se explicaba en cierta forma, ¿no? Como cuando él estaba cantando con estas cosas de manera muy hermosa y veía de reojo a ver si le estaban apreciando todo lo que él le deseaba, salió un pratista allí. Entonces ahora él dice, lo que la Giri dice es que he llegado a realizar que el Hari Vaya, o Nam Sankirtan es un océano de raza. Entonces, él, en lugar de hacerlo de manera externa, en un plano externo, hacerlo por un tipo de resultado secundario, de recibir apreciación o prestigio o algo por el estilo, él comienza a realizar que hay todo un mundo dentro del name, del nombre, que él comienza a sentir. Y Babaji, Krishnadas Babaji, luego de escuchar, veo que es elegible para ello y con el tiempo Raga comenzará a aflorar en tu corazón este océano de emociones espirituales a través del Sankirtan. Entonces, y luego la Saya dice, mi pregunta básicamente es sobre cuál tipo de vayan debo desarrollar. Dice, no quiero hacer nada que no sea, por lo cual no sea elegible. Entonces, ¿cuál tipo de vayan debo desarrollar? Y Vaishnav Das Babaji dice empáticamente que deberás hacer Harinam y hacer Nam Vayan, porque todos los otros procesos
de los cuales habló previamente en Navala Shma Bhakti, los 9 miembros del Bhakti. Todos ellos incluyen el nombre. Cuando tú cantas, tú estás recordando Sravana, Kirtanam, Vishnu Smarana, todos esos aspectos, de hecho, están sucediendo en el contexto del canto. Incluso adorando a la deidad, haciéndolo en tu mente, dedicando tu alma completa, te vuelves su amigo, su sirviente, todo está dentro del canto. Entonces, el canto es lo más poderoso en el valle. Entonces, y él significa también que el nombre no es diferente de Krishna. Entonces, no te pierdes nada al enfocarte en Nambayan, el cual, por supuesto, es la principal forma de práctica para los Gaudiya Vaishnavas. Y mientras dice esto, hay una hermosa escena en la cual le dice a la Girmosaya todo el Mahamantra y él alcanza un Japamala. Es básicamente esta forma espontánea de iniciación. Eso es cuando la Giri formalmente se convierte en estudiante de Vaishnav Das. Y la Giri Mahasaya está tan sobrecogido por éxtasis y él queda inconsciente por un largo tiempo. Por eso, y cuando cae, Vaishnav Das con mucho cuidado lo agarra entre sus brazos y lo reposa en el suelo. Y cuando leí esta parte, yo estaba un poco recordando algo que quizás ustedes recordaban hace un tiempo atrás, cuando en la primera clase yo estaba hablando de amigo que él leía el Jaiva Dharma y él, porque él sentía como que cuando lo quería leer, no lo podía leer porque todo lo que se escribía en el Jaiva Dharma, ¿no? De estados de éxtasis y demás. Y esto es lo que yo pensaba. ¿Por qué no podría ser posible para personas quienes realmente son avanzados espiritualmente y tienen asociaciones muy poderosas tener este tipo de síntomas? Porque comencé a pensar acerca de todas estas mujeres en los 50s y 60s, iban a ver, por ejemplo, iban a ver a Elvis, y de hecho, ellas eh, se desmayaban y entraban como en llanto. Lo mismo pasaba con los Beatles. Y, y entonces esto sucedía en los conciertos, en los recitales, ¿no? Cuando estaban allí cerca, las mujeres, ¿no? Como que caían, se desmayaban, estaban demasiado emocionadas, ¿no? Entonces está como una muy pequeña chispa, espectro de lo que Krishna puede causar, ¿no? Entonces cuando los devotos realmente entran en contacto con Swarup Shakti, no solo en la imagen mental de Krishna, que podemos conjurar en nuestra mente condicionada, cuando comienza realmente, ya que comienza a llegar desde el otro lado, imagínense cuán poderosa esta fuerza es. Si Elvis podía hacer que a las mujeres les pasara esto, ¿cómo no va a suceder con el Swarup Shakti? Y una vez que la Giri Mahasaya se despierta de su estadio, inconsciente, es como un hombre nuevo. Llora y llora y dice, nunca he sentido este tipo, nunca había sucedido esto en mi vida. Esto está en un nivel totalmente nuevo de felicidad. Y como recuerden, ¿no? Él en tiempo atrás él no sentía satisfacción en su vida y por eso comenzó a buscar a los Babajis, y él no tenía ninguna felicidad, incluso te poseía muchas tierras y demás, pero en este momento él realmente estaba en un éxtasis de felicidad
y que lo superaba. Entonces básicamente lo que sucede aquí es que cambió por completo, porque su experiencia espiritual realmente limpió su chita por completa. Por lo que sea, en lo que estemos interesados en este mundo, deja impresión en nuestra chita, en nuestra conciencia. Chita no es una buena palabra para traducirlo en inglés, pero básicamente todos los vasanas y los samskaras que creamos, que crean impresiones a lo largo de millones de vidas, están como cristalizadas en como en estos diamantes negros en nuestra mente. Lo que le sucedía a las Girmonesei básicamente es que el Prem Surya, el Lamsa del Prem, un pequeño chispazo del Baba limpiaba por completo, ¿no? Y eso cambiaba, ¿no? Ya que todos esos samskaras se habían ido. Y él comenzó a cantar como 2 lakhs de Harinam por día. Él nunca quería dejar el kirtan. No había ningún pratista en él cuando estaba en el kirtan. Entonces era alguien completamente renovado. Y una cosa que realmente quiero desarrollar en conexión con esto es cuando estaba hablando acerca de lo importante que es para nosotros comprender cuál es nuestro dedicar, así podemos practicar apropiadamente y estar situados apropiadamente. Creo que es importante comprender que quizás pensamos que, ok, hay Vaidhi Bhakti, pero no estamos tan atraídos al Vaidhi Bhakti. De hecho, tenemos más atraídos a esta idea de amor espontáneo por Krishna. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no pensar que este interés en seguir las escrituras estrictamente, digamos, no debemos asumir eh, que esto es para los avanzados, pero dentro del punto en el que tenemos que reconocer que no tenemos un gusto por Bhakti Bhakti, pero debemos reconocer también que no tenemos este intenso deseo de seguir las escrituras, pero uno dice, ok, quiero tener amor espontáneo, ¿a quién le interesan las escrituras, no? Entonces hay que tener con mucho cuidado con esto, porque es lo que sucede, ¿no? Tanto en el occidente, y esto no solo en occidente, sino también algo que sucedía con en la época de Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta, y realmente tenemos que atravesar este tipo de proceso de llenar nuestra mente con las escrituras, como mi Guru Maharaj suele hablar, ¿no? El baile es como la jaula y puede parecer algo restrictivo, pero hay una razón para estas restricciones, porque si uno abre la reja, este tigre de los deseos eh, saldrá desaforado y querrá agarrar a quien se cruce por el camino. Entonces, tenemos que comprender nuestro dedicar y comportarnos apropiadamente en relación a ello y tener la humildad para admitir que tenemos loba, tenemos greed. Y, y una de las cualificaciones para Raghunath Bhakti es loba, como la, la codicia por lo más elevado, ¿no? Entonces tenemos que reconocer propiamente cuál es nuestro loba y actuar en relación. Entonces, no tenemos que irnos al otro extremo cuando tratamos de determinar nuestro dedicar. Entonces, un extremo es Sakadi, y básicamente uno se imagina uno mismo, uno tiene el deseo de ser el centro y uno piensa que, de hecho, uno, como si actuase por el interés de Krishna, pero de hecho uno puede que esté interesado simplemente en los deseos de uno. Y el otro extremo es, ok, mi dedicar es este, entonces básicamente haré una serie de pasos desde mi dedicar para avanzar y sentirme cómodo en cual sea y sentirme incómodo en cualquier estadio de mi vida en el cual está.
O sea, no está mal estar incómodo, pero mientras y cuanto eso nos ayude a avanzar. Espero ser claro cuando hablo de esto, ¿no? Hay como dos tipos de balance. Guru Maharaj habla mucho acerca de los balances, porque algunos devotos toman la idea de que a veces un poco en el sentido equivocado, ¿no? Que si uno estuviese balanceado psicológica, emocionalmente, uno automáticamente se vuelve un buen devoto. No, hay dos tipos de balance, entonces hay un balance estático y uno dinámico. Lo que me refiero a esto es que si tú piensas como una persona que está parada, ¿no? Si está en un lugar parada, eso está en balance, ¿no? Porque no se cae para un lado, para el otro, está totalmente recta. Eso es balance estático. Entonces tu balance quiere decir que no te puedes mover. Entonces eso es balance estático. Estás en un lugar y balancear. Entonces es el primer tipo. Y luego está el balance dinámico. Básicamente significa, como por ejemplo cuando primero estás parado, pero luego comienzas a dar un paso hacia adelante. Y ese paso en sí mismo hace que te salgas de balance porque tienes que inclinarte hacia adelante para avanzar. Y entonces el tipo dinámico de balance es el hecho de que estás acomodando tu balance. Es decir, no te puedes inclinar demasiado porque te vas a caer de cara, pero tampoco te puedes quedar demasiado atrás porque siempre te quedarías estático en el balance estático. Entonces, la idea dinámica de balance es que constantemente uno está ajustando todos tus miembros y esto quiere decir que cuando uno se inclina tiene que dar un paso para no caerse a medida que se va balanceando y dar otro paso y otro paso a sí mismo mientras va avanzando encontrando un balance. Entonces sadhana bhakti siempre es una forma dinámica de balance. Quiero decir, sí, si uno quiere realmente hacer sadhana, eso es lo que es. Tienes que evitar ese tipo de pensamiento que uno está en el balance estático y que uno está bien en su vida, pero no trata de avanzar más adelante en sadhana o en otro nivel y no se sacrifica en ese sentido. Eso no es, eso no es progresivo, no es una vida progresiva para el sadhaka. Entonces quería remarcar este punto que tenemos que ser conscientes y tener esta atención en estos dos tipos de balances, estático, el cual puede ser algo que genere detrimento en la vida de sadhaka. Y nuevamente, uno tiene que recordar, ¿no? Quizás un punto obvio, pero es importante recordarnos esto, ¿no? Que los extremos son malos. Entonces este balance en sí mismo, el estático, el dinámico, y entonces hay dentro del balance dinámico hay un equilibrio y un desequilibrio también. Entonces continuamente tenemos que estar como asesorándonos y observar si tenemos que dar un paso más adelante o retroceder un poco para volver a un balance y avanzar. Entonces, no he alcanzado el capítulo 5 aún. Esto me sucede a veces cuando comienzo a hablar, no puedo avanzar, pero lo suficientemente rápido. Pero creo que cuando la inspiración viene, creo que lo mejor es hablar de lo que surge realmente en mi mente en el momento. Entonces, vamos a seguir, continuar hablando y hablar del capítulo 5 en el próximo encuentro. Entonces, lo que viene a mi mente ahora de lo que estoy hablando en relación acerca de la idea de la dedicar, que seamos elegibles o no para el Raganuga, como Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, la actitud que él tomó al respecto fue que adoramos el camino de Raga Marga con nuestros deseos. Como que él tenía la capacidad de abrir este gran templo de mármol, el Bhagbasar en Calcuta, y durante la procesión, al traer las deidades de la casa antigua al nuevo gran templo, él creo que espontáneamente durante la procesión cantó esta canción, ¿no? De 6 líneas.
Y la primera es muy famosa, creo que Silasir Maharaj habló mucho acerca. Matala Harijana Vishaya Range, Pujala Raga Patta Gaurava Bange. Y básicamente lo que dice es, significa es que los devotos de Krishna están intoxicados por Vishaya Ranga, por el sentido de plenitud, de felicidad. Y entonces ellos adoran el camino de Raganuga Bhakti con reverencia, Gaurava, reverencia. Pero Bange, lo que comprende que significa que de hecho se, se, se quiebra con esta al adorar a Gaur. Entonces, en el sentido de que los devotos de Ari estaban intoxicados con la felicidad, ¿no? Y quiere decir lo que sea que tengas en tu corazón, arroja el fuego de sacrificio, como decía Silasir Maharaj. Entonces, el templo de mármol, por ejemplo, Bhaktisiddhanta Saraswati, no tenía ningún deseo material en su corazón, ¿no? Pero él usó eso para que otras personas que no eran puras, para atraerlos a lo que sea que estén atraídos a nivel material, ¿no? Opulencia, riqueza, ¿no? Tomar todo ello y arrojar todo eso hacia Krishna para su oración en el Raga Marga. Es una idea muy hermosa, ¿no? Como básicamente es, no pienses mucho acerca sobre ti mismo. Pon el camino del Raga Marga en tu cabeza y honra eso en lugar de pensar que tú estás ya allí. Y en este contexto hay una historia muy divertida, la cual escuché recientemente, y alguien preguntó, un discípulo de Srila Narayana Maharaj le preguntó, Srila Gurudev, ¿cómo puedo hacer vayan en esta vida? Como Raghunath Das Goswami. Y Srila Narayana Maharaj le respondió, eres muy afortunado con tan solo conocer el nombre de Srila Raghunath Das Goswami en esta vida. Estás satisfecho con eso, pero ve más allá gradualmente, avanza gradualmente. Y por supuesto, al mismo tiempo es muy importante saber lo que estamos tratando de alcanzar. Al mismo tiempo, ¿no? Escuché que Srila Narayana Maharaj dijo que tienes que comenzar no con la meta en tu mente. Tienes que ser, si no, tu vaya no estaría enfocado. Y nuestro Guru Maharaj enseña todo esto, Rasa Tattva, y es como con muchos detalles refinados de Sambandha, porque esto refina nuestra comprensión de hacia dónde vamos, lo cual es muy central para enfocar nuestros sadhana, nuestros vayan. Y uno de los discípulos de Guru Maharaj hace unos años atrás estaba un poco frustrado y decía, ¿por qué tenemos que saber todo este rasa tatua? Esto no es para nada como cercano para nosotros, ¿no? Y como que parecía que un poco él está como... No, pero el punto es que si el gurú habla sobre estas cosas a ti, es porque es lo que uno necesita escuchar, básicamente. No, no puede ser para uno, no que esto es Avivab, Sancharvab, todo esto es Bab. ¿Cuál es el punto de todo esto? Pero el punto es que incluso si uno siente que es muy teórico, porque sirve para nosotros si no tenemos un gusto. Incluso aunque se sienta teórico, como si fuese uno al colegio, por así decirlo, sigue realmente creando estos samskaras en nuestro corazón que irán aflorando en algún momento de nuestras vidas. No, incluso aunque nosotros pensemos, "Oh, esto lo escuché demasiadas veces", o incluso si uno escucha, "Oh, esto es demasiado elevado para mí", pero si uno escucha esto de un guru, hablando acerca de esto, quién sabe dónde están sus discípulos en ese momento, es muy beneficioso. Pero si él siente que es muy importante, bueno, probablemente así lo sea. Y de alguna forma al menos intentar familiarizarse con estas ideas.
Y es una forma de austeridad, si no estás muy interesado en él. Trata incluso de aprenderlo y crearás estos samskaras para tu futuro y será extremadamente beneficioso. Sí. Y este tipo, esto lo relaciono con algo que Vishwanath Chakravarti Thakur dijo. Y básicamente dijo, no puedes tener este no Nueva Bhakti, realmente no necesitamos las escrituras. Como que simplemente vamos a través de nuestras emociones, por supuesto, eh, viendo el linaje de Gaudiya Vaishnava, especialmente en nuestro Bhaktivinoda Parivar, hay un fuerte énfasis en el Siddhanta, ¿no? Y como preguntaba las Girmas en su capítulo anterior, ¿tenemos que volvernos escolásticos para el Bhav? Y Vaishnava dijo, no, por supuesto, no es ese tipo de aprendizaje, es un tipo de reorientarse a uno mismo en el sentido de la fe, lo que se importa y comenzar a cambiar a través de la fuerza del Sambandha, ¿no? Entonces, de todas formas, Vishwanath Chakrabarti Thakur dijo, olvidé cuándo, en dónde, en uno de sus libros, que tenemos que ir a través de este fe intensa, de interés en las escrituras del Ragamarga, las escrituras Gaudiya. Y naturalmente surge en nosotros, cuando tienes más Sukriti, te volverás realmente más interesado en la escritura. Y un ejemplo acerca de lo que, y Vishwanath dice, ¿no? Un ejemplo es como una persona que realmente ama los productos de leche, por ejemplo. Esa persona naturalmente quiere saber todo acerca de las vacas y todo lo que esté conectado con la producción de la leche, aunque no parezca que directamente está relacionado con la leche en sí mismo. Entonces, tienes este loba, ¿no? Entonces, para hacer alguna preparación en particular que involucra a los productos de la leche, ¿no? Conocer bien realmente a la vaca, a qué tipo de leche y todo tipo de detalles. Entonces, llega un punto en donde realmente surge este deseo, ¿no? De interesarse en las escrituras, ya que hablan de todo este detalles tan importantes de cultivar el deseo, pero muy, muy elevado. No se me ocurre un ejemplo más puntual para reflejar esto, pero estoy seguro que comprenden a lo que me refiero. Y otro punto que se hace aquí en este capítulo, y voy a concluir con esto, es que Radhanu Bhakti puede ser solo recibido a través del sadhusanga. Y ese tipo de loba, por ese tipo de relación con Krishna, no proviene de seguir las instrucciones de la escritura simplemente. Entonces la semilla del Radha Bhakti siempre está en el corazón de los devotos. O en el caso de Mahaprabhu, ¿no? Como Bhagavan mismo vino y dispersó este tipo de vibración, ¿no? Y la manera en que esto se desarrolla, tenemos esta inclinación a través del sadhusanga una y otra vez, en la forma de que quizás no estamos del todo conscientes, porque no lo hemos querido conscientemente, ¿no? Pero una vez que se alcanza el nivel luego de vidas y vidas, cultivando el Bhakti Sukriti, es que comenzamos a cantar Harinam, y luego esto trae mucho más sadhusanga, y ese sadhusanga recibimos la iniciación, nos interesamos en la escritura, y el sadhusanga nutre ese interés de la escritura, y el interés de la escritura nutre el sadhusanga, es como un círculo que se va nutriendo entre sí, y eso continuamente se vuelve indisoluble, inquebrantable, y entramos en ese círculo inquebrantable acerca de las descripciones de Bhagavan,
y Harinam, y llegamos a Ruchi, y a través del Ruchi se continúa desarrollando porque uno ya ahí tiene esa chispa en el corazón, ¿no? La esencia Raganuga, de todo lo que se trata. Y la diferencia entre Vaidhi Bhakti y Raganuga Bhakti es que, pues básicamente, tener Vaidhi Bhakti sin sadhusanga, lo cual es interesante. No sucede, ¿no? Tan habitual como yo comprendo, pero puedes seguir el Vaidhi Bhakti siguiendo el Varnashram Dharma. Entonces haces tu deber muy dedicadamente y llega a la plataforma de Vaidhi Bhakti, pero Raghunath Bhakti no viene de esa manera. Y por eso que Mahaprabhu dice que Varnashram Dharma es externo. Y cuando se raya este diálogo con Ramananda Roy, sé que la meta última de la vida. Porque, por supuesto, Mahaprabhu entonces no estaba satisfecho con nada que no dirija al Ragatmika Riti o Raganuga, la plataforma Raganuga. Entonces esto es todo lo que quería compartir y decir. Seguimos en el capítulo 4, pero que no sientan como que estoy como extendiéndolo demasiado o alargándolo, pero realmente quería compartir todo esto con ustedes. Si tienen alguna pregunta o comentario, me gustaría escucharlos. Haribol, Haribol, Haripriya. Bueno, muchas gracias por la clase. Tengo una pregunta sobre Vaidhi Bhakti y Raganuga Bhakti. A veces se utiliza esta metáfora como que recibimos la semilla del Bhakti, del amor, y luego el Bhakti Lata comienza a crecer y cosas como eso. Entonces, ¿tú dirías que la semilla del Bhakti es la misma para el Raganuga Bhakti y Vaidhi Bhakti o son como dos cosas muy diferentes desde el principio? Yo creo que la forma en que lo entiendo es que si tú te refieres a Vaidhi Bhakti como que terminas en Vaikunta o... Sí, entonces sí, son cosas diferentes. Tú vas como, básicamente en el sentido en que Guru Maharaj explica esto como que tú recibes esta semilla de la a través de la asociación y luego hay un cierto tipo de asociación y tú tomas el mismo como humor de tu asociación. No es como que igualmente yo me sigo pregunto si esta asociación llega de forma random o es un arreglo divino. No tengo esa respuesta para eso, pero de todas formas viene en cierta manera y el Vaidhi Bhakti, Bhakti Vedanta Vish, sí, es diferente, como eso es lo que tú estás destinado, ¿no? Como Vaikuntha, pero el Raganuga, el Bhakti Vedanta Vish de Raganuga es para Raj Krishna, entonces eso creo que es lo más que puedo responder al respecto. Muchas gracias por una pregunta. ¿Algo más? Ok, no hay nada más. Muchísimas gracias nuevamente a todos por haber venido y nos encontraremos la próxima semana. Finalmente tenemos un mejor internet en Audari, entonces podremos continuar estas clases desde Audari. Así que muchas gracias nuevamente por venir. Espero verte la próxima semana. Arrivo.